Bienvenido a un nuevo tutorial de Nancy a Crochet. Antes de comenzar te invito a que te suscribas, comparte y me dejes un comentario, una manito arriba. Y también los quiero invitar a visitar mi página de Facebook, donde podrán ver unos tutoriales que aquí no tenemos. Y también mi canal Teje con Nancy. Ahí te podrá ver también tutoriales con anillitas de lata. Este es el proyecto que estaremos hoy presentando. Miren qué precioso. Este pescador, miren qué lindo. La podremos hacer con las anillitas más grandes. Y vamos a comenzar el paso a paso. Entonces vamos a comenzar. Mire, esta es mi anillita que usted la puede conseguir en las latas de alimentos. Mi hilo es de 1 milímetro de grueso, de algodón mercerizado. Mi gancho de tejer es de 1 milímetro. Vamos a comenzar aquí en este centro. Aquí vamos a hacer medios puntos. Vamos a hacer 7 medios puntos en este espacio. Y en este espacio vamos a hacer 24. Aquí termino mi vuelta con 38, 14 y 24. Aquí vamos a hacer una cadena y vamos a continuar haciendo un punto en cada punto de base. Esto lo vamos a hacer en todo el contorno. Aquí ya llego y deslizo. Así. Aquí voy a comenzar a deslizarme en este espacio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí hago lazada y entro haciendo medio punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 medios puntos altos. Ahora voy a hacer aquí, mire, en este, agarrando la hebrita de afuera. Voy a hacer 1, agarrando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Agarrando la hebrita de afuera. Ahora yo me voy a regresar haciendo medios puntos. Aquí hago 1, 2, 3, agarrando ya la hebra completa. 4, 5, 6 y 7. Aquí ya fíjese, aquí yo voy a tejer estos mismos 7 puntos, los voy a tejer. Este no lo voy a tejer, voy a tejer desde este punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la piernecita y 6. Aquí yo giro y entro y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Giro y ya este no lo voy a tejer, voy a tejer este de acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Giro y hago los mismos 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Giro y aquí ya tengo 1, 3, 5 vueltas. Aquí voy a hacer voy a hacer 1 en cada uno. Aquí hago 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí
esta viene siendo la piernecita esta de este lado. Yo aquí ya me voy a venir deslizando, así, uno, voy deslizando, así, aquí, voy entrando, así. Fíjese usted cuando usted llega aquí. Cuando usted llega aquí a este punto, usted va a agarrar en la hebra que dejamos. Mire, aquí. Aquí atrás. Aquí. Haciendo medio punto. Así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5 y 6. Esto es para que la otra piernecita le quede hacia acá. Gira y comienza a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Entra haciendo lazada para que pueda agarrar el otro punto y se le empareje. 6 y 7. Así. Ahora ya usted aquí ya se regresa haciendo medios puntos. Un punto en cada punto de base. Así. Esto lo va haciendo. Y hace los mismos 7 medios puntos. Aquí gira y ya no va a tejer este primero, sino el que sigue. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. 6. Que le vaya quedando así. Ahora esto va girando 1, 2, 3, 4 y 5. Esos 5 puntos hace 2 vueltas para emparejar, igual las mismas vueltas que hizo con esta. Entonces ya aquí, cuando ya llegamos aquí, aquí nos vamos a deslizar. Así. Vamos a ir deslizando. Así. Por todo este contorno. Así. Aquí cuando ya lleguemos aquí hacemos un medio punto. Así. Entramos aquí haciendo medio punto. Por todo este contorno usted va a hacer medio punto hasta llegar aquí. Aquí se desliza. Así. Y vamos haciendo medio punto. Un punto en cada. Donde usted vea el espacio que le corresponde de esa vuelta, usted ahí hace su medio punto. Así. Aquí cuando ya lleguemos aquí, emparejamos aquí. Aquí, haciendo así. Medio punto. Ya aquí se viene deslizando por todo este contorno, deslizando hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, en este espacio, es que va a hacerle medio punto como hizo en esta piernecita. Las dos piernecitas le hace su medio punto aquí. Bueno, ya aquí ya estoy terminando, mire, en la piernecita, aquí hacemos medio punto y aquí vamos a cortar la hebra. Usted aquí va a hacer un medio punto en cada punto de base. Si por lo menos yo lo hice con este verdecito, usted le pone aquí como las medias. Aquí cortamos nuestra hebra. Así. Y aquí le vamos a poner el color que usted desee de las medias. Entonces vamos a hacerle, yo lo voy a hacer ahora con azul. Entonces usted le da 2 vueltas, un punto en cada punto de base de este. Así. Se le va a dar 2 vueltecitas en cada lado. Entonces ahora, fíjese cómo queda. Ahora nosotros lo vamos a voltear así y vamos a comenzar haciéndole los zapaticos. Aquí usted pone usted se lo puede hacer del color que usted desee. Si lo quiere marrón, se lo hace marrón, gris o negro. Aquí vamos a hacer medio punto. En ese mismo punto donde entramos, agarrando la hebra, hacemos un punto. 2, 3, 4, así. 5,
y 6. Aquí giramos y en este punto vamos a hacer 1, en ese mismo, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos en ese mismo punto. Y continuamos tejiendo un punto en cada punto de base. Así como hizo este zapatico, así hace el otro zapatico. Aquí hacemos un medio punto, la punta. Entramos haciendo un redondel aquí, así, haciendo un medio punto. Y entro aquí y hago punto deslizado. Y aquí corto mi hebra. Estas hebras, todas las hebritas las va perdiendo por dentro. Así hacemos el zapatico, miren. Entonces ya aquí, teniéndolo así, fíjese cómo está. Usted le va a hacer sus lunares al pantalón y coloca uno aquí y el otro lo coloca aquí. El lunar es un anillo mágico con 8 puntos bajos. Y cierra su anillito y luego lo coloca. Vamos a hacerle ahora el bracito. En el bracito usted va a hacer cadena, un punto deslizado y hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas. Aquí se va a regresar haciendo medios puntos. Un punto en cada punto de base lo vamos tejiendo así hasta llegar al final. Mire, aquí va tejiendo un puntito en cada punto, así. Cuando ya lleguemos al final, vamos a girar y comenzamos así, fíjense. Aquí yo giro y ya este no lo voy a tejer, voy a tejer en el que sigue. Voy a hacer medios puntos. 1, 2, 3 y aquí voy a agarrar una disminución, así. 1 y 2. 2 disminuciones seguidas. Esto es para que me dé la curva. Y aquí continúo haciendo 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer un medio punto en cada punto de base en todo el contorno. Entonces ya mire cómo nos queda con la curvita aquí. Entonces ya teniéndolo así, usted le va a hacer su manito. Aquí entra y hace 1, 2 y entra y hace ahí un punto alto. 1 en el que sigue. 2 en el que sigue. 3 y en el que sigue 4 puntos altos. Y aquí 4. Aquí este lo deja en suspenso y entra haciendo, cerrando así. Fíjense. Aquí ya, cuando ya lo tenga así, esta hebrita la vamos a perder por dentro, haciéndolo así. Aquí ya le puse sus lunarcitos, mire, en el pantalón. Ahora usted el bracito se lo va a colocar en todo lo que es la parte de arriba de la anillita, mire, aquí. Se lo va a colocar ahí, así, de esta manera. Aquí lo vamos a coser en todo el contorno. Entonces ya mire cómo nos queda nuestra plantillita, limpiecita por detrás y así por delante. Aquí vamos a hacer el sombrerito. Aquí vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí alamos nuestra hebra y deslizamos. Así. Y ya después de deslizar, usted pone su puntito
Y aquí vamos a comenzar haciéndole medios puntos en aumento. Así. 2 en cada uno. Aquí hacemos 2, 4, 6, 8 y 10. 10 medios puntos. Aquí vamos a girar. Y hace 1, una cadena y comienza haciendo aquí medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así, que le vaya quedando de esta forma. Aquí hace 1 y comienza haciendo lo mismo. 1 y un aumento. Así lo vamos haciendo. Un punto y un aumento. Que esto le quede una curvita hacia abajo. Yo le quiero decir, amiga, que usted puede desactivar los subtítulos dándole en la pantalla y en la esquinita a mano derecha, ahí le va a aparecer las 2C. Usted ahí le da y lo desactiva. Así lo vamos haciendo, miren. También le invito a visitar mi página de Facebook donde tenemos tutoriales que aquí no han salido. Y en mi canal Tejiendo con Nancy también tengo tutoriales de anillita. Mire, ya teniéndolo ya ahí así, que le haga esta curvita hacia abajo, es que le vamos a hacer 2 y vamos a comenzar haciéndole aumento. 2 en cada uno. Así lo vamos tejiendo hasta llegar a esta punta. Así. 2 en cada uno. Así en aumento. Vamos tejiendo. Así. Usted lo puede hacer con el hilo que usted tenga, un hilo más grueso, un hilo más delgado. Con el hilo que usted tenga, usted hace su proyecto. No le tenga miedo, que le va a salir de lo mejor. Así. Así vamos tejiendo. Un hilo más grueso, un hilo más delgado. El que usted tenga, ese también le sirve. Así. Vamos tejiéndole. Si usted desea un sombrerito más grande, más volado, usted le puede dar otra vuelta. Si no, usted lo puede dejar hasta esta vuelta. Así. Aquí nosotros vamos a ir hasta la misma puntita y ahí vamos a comenzar haciéndole. Usted le puede hacer abajo punto cangrejo o le puede hacer punto fantasía, el que usted desee, usted se lo hace. Mire, que le quede de esta forma. En esta punta, aquí usted la dobla, aquí usted esto lo va a colocar aquí. Así. Ahora vamos a hacerle el puntico fantasía. Y aquí le hacemos medio punto. Usted lo puede comenzar aquí haciéndole medio punto en cada puntito. Y cuando llegue aquí le hace un punto y un punto deslizado. Una cadena y un punto deslizado. Una cadena y un punto deslizado. Así en todo el contorno. Aquí ya teniéndola así, mire, su sombrerito, usted se lo va a colocar aquí. Así.
Usted le puede hacer el modelo que usted desee, si desea otro modelito. Aquí vamos a hacer 30 cadenas. Cuando usted tenga sus 30 cadenas, usted va a colocarlo aquí. Así. Entra. Lo hace negro, marrón, el color que desee. Y aquí esto lo va haciendo así. Aquí así. Y ahí lo vamos a coser. Pero aquí usted le va a poner, le va a hacer este lacito. Así. Y el otro lo coloca aquí así. Esto lo une. Teniéndolo así, usted lo mide y aquí lo va a unir. Esta última hebrita, atravesándola, esta y así. Y aquí le hace una cadena y la une así que le quede así abiertica. Y esto se lo coloca aquí. Esta aquí así. Y aquí le pone esta así. Entonces ya mire ya cómo va quedando. Ahora vamos a hacerle el pececito. El pececito usted va a hacer un anillo mágico y hace su puntito de seguridad. Y aquí va a ser 1, 2 y 3. Aquí ala su hebra, gira y aquí va a ser 1, 2 y 3. Gira y aquí ya vamos a comenzar haciendo un aumento. 1 y continúa haciendo 1 y 2. Gira y aquí va a ser un aumento. Así. Haciendo. Aquí usted tiene que buscar su puntico. Si usted ve que no lo consigue, usted ponga su separador para que sepa que ahí va su punto. Aquí continúa haciendo un aumento. Son 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Aquí gira y va a hacer un aumento y continúa haciendo aquí un punto en cada punto. Y aquí vamos a tener 7 medios puntos. Aquí busca el de la puntita. Así. Aquí vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 7 puntos. Aquí ya comienzo y ya este no lo voy a tejer, tejo este. Hago una disminución y tejo un punto en cada punto de base. Así. 1. Aquí giro y ya este no lo tejo, tejo este. Aquí 1. Un punto en cada punto de base. Ya van 2 disminuciones. Aquí giro y este no lo tejo, tejo este. Y aquí hago un punto en cada punto de base. Así. Aquí giro y hago 1, 2, 3 cadenas. Entro aquí en el medio. Así. En el medio. Y hago 1, 2 y 3 y entro en el que sigue. Así. Giro y entro en este haciendo un medio punto. Lazada, entro y hago punto alto. 1, 2, 3 y 4. Hago una cadena, entro y deslizo. Así. Y esto mismo lo voy a repetir de este lado. Y ya, mire cómo nos queda el pececito. Usted le pierde toda esa hebra por dentro. Aquí le vamos a hacer su aleta. Aquí usted va a hacer 1, 2, 3
4 y 5. 5 medios puntos en un anillo mágico. Usted aquí desliza así y hace 1, 2, 3 y 4. Aquí se viene y hace medio punto, hace lazada y entra haciendo un puntico alto. 1, 2 y desliza. Aquí, así, hace una cadena y esto lo corta y entonces ya teniéndolo así, usted se lo coloca aquí, así, y aquí le pone una pizquita para el logo. Aquí usted busca un alambrito delicadito y usted le va a hacer aquí su cañita de pescar. Aquí le hace para que ya donde él va a poner el pececito. Aquí coloca su hebra y usted le va a hacer aquí primero la cantidad que usted desee el largo. Aquí hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 cadenas y ya cuando ya usted tenga sus cadenas, usted va a colocar su alambre y usted va agarrando el alambre y va haciendo medios puntos en todo el contorno, agarrando el alambrito y tejiéndolo. Entonces ya usted le va tejiendo así en todo el contorno y ya teniéndolo ahí, usted se lo va a colocar en la manito y aquí le coloca su pececito. Ahora que ya yo lo tenga, regreso con el resultado final. Bueno, amiga, mire qué precioso quedó nuestro proyecto. Yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.